Gracias, Mario, por la invitación. Bueno, no teníamos en cuenta hacer esta presentación, pero teníamos un representante del OPS que hubiera sido importante tener información actualizada sobre esta problemática de la hipertensión, pero vamos a darle un enfoque a este tema sobre la epidemiología, que es muy importante tener en cuenta para dar el inicio a todo lo que va a ser el desarrollo del curso, de nuestro curso. Para comenzar, nosotros tenemos un problema de salud grande a nivel mundial, que es el problema de la enfermedad cardiovascular. Enfocándose en esto, esta publicación recientemente publicada por una entidad que mide carga global de enfermedad, tenemos que la enfermedad cardiovascular representa casi el 35% de muertes por esta causa a nivel mundial. Y si relacionamos a la enfermedad cardiovascular con presión arterial alta, en esta misma publicación encontramos que la presión arterial elevada es el principal factor de riesgo asociado a muerte por enfermedad cardiovascular a nivel mundial y sobre todo que es un factor prevenible. En Estados Unidos, como en otros países desarrollados, se han desarrollado políticas de salud en las cuales han demostrado que las intervenciones tempranas, intensas, con unos cambios de estilo de vida, sobre todo y programas de prevención, demuestran de que ya la hipertensión arterial en Estados Unidos para el 2016 ya no es la principal causa de factor de riesgo modificable, sino sigue ahora lo que es el hábito etario y el tabaquismo, pero sigue estando entre las 3 primeras como causa de muerte de enfermedad cardiovascular. Y también esto conlleva a discapacidad, ¿no? Sigue siendo la primera causa de discapacidad en el mundo. Y esto es una diapositiva ya conocida en relación a un metaanálisis de más de 1 millón de personas en la cual se demuestra que el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular comienza en el 115,75 y probablemente esto lo vamos a desarrollar en el curso. Justamente estamos con el doctor Morales que nos va a hablar en relación sobre las nuevas guías y el debate que ha generado. Vamos a dar una idea de esto, pero en algo de esto se sustentan los nuevos valores de presión arterial. Pero sabemos por cada incremento de 20 de sistólica y 10 de diastólica duplica la mortalidad cardiovascular en riesgo. Entonces, el primer problema que tenemos para hablar de prevalencia es definir el punto de corte, ¿no? Sabemos por la historia, en base a la evidencia que se tiene de la intervención con terapia farmacológica a partir de 140-90 y el impacto que tiene en lo que es reducción de mortalidad, es que se plantea mantener el valor de 140-90 como valor límite para denominar hipertensión, y se sigue manteniendo el valor de normal alto para valores anteriores que en Estados Unidos se planteó como hipertensión estadio 1. La guía americana, como ya el doctor Morales nos va a explicar mucho más y nos va a hacer entender este concepto, es que hay un estudio que ustedes habrán revisado, el estudio Spring, en el cual hay una terapia intensiva por valores debajo de 120/80 que hicieron plantear estos nuevos valores como valores de presión arterial alta. Entonces, cuando uno quiere hablar de prevalencia de hipertensión arterial, nosotros sabemos de que los estudios de prevalencia van a ser en base a algunos puntos. Primero, el punto más importante es elegir el punto de corte para definir digamos en este caso, presión arterial elevada o hipertensión. Como le digo, hasta el año pasado, la mayoría de estudios de prevalencia que se han hecho tenían el valor de corte de 140,90, pero probablemente vamos a tener algunos estudios más adelante en relación al nuevo punto de corte del American College. La prevalencia también va a depender de si la población estudiada es rural, urbano, depende de la cultura de la población, contexto social, sistema de salud, localización geográfica. Y también va a depender del método utilizado para establecer el diagnóstico. Esos 3 puntos, obviamente, van a hacer de que los estudios de prevalencia sean diferentes. Y en general, lo que nosotros tenemos en la literatura son estimaciones de prevalencia en base a encuestas nacionales, que son las que están publicadas a nivel internacional. Entonces, si tomamos en cuenta el primer punto, que si no hubiera sido publicado este nuevo punto de definición de las guías americanas,
estaríamos hablando de información antigua, estaríamos hablando de información probablemente que hemos presentado hasta el año pasado. Pero lo que vengo a presentarles es algunos estudios que han salido en evaluación de lo que es el impacto de prevalencia de lo que significaría tener como punto de corte no el 140/90, sino el 130/80. Y aquí claramente ustedes van a evidenciar de que si nosotros aplicamos la nueva guía, miren para lo que pasa en Estados Unidos, y ellos lo manifiestan, ¿no? Hay unas editoriales que dicen que el incremento de prevalencia, si bien es cierto, pasa de 32% a 46%, es un incremento de 14%, ellos mencionan de que la prescripción médica no va a aumentar significativamente. Pero este es otro estudio también que acaba de publicarse en relación al impacto que tuviera el adaptar el nuevo valor de hipertensión en población china. Obviamente que son estudios en referencia con las prevalencias que se hicieron siguiendo los valores anteriores, pero calculado sale esto. Este es un estudio transversal de más de 50.000 personas en China, mayores de 18 años, con el nuevo punto de corte. ¿Y qué significa? La prevalencia según el JNC7 era 29.6% y con este nuevo punto de corte sube a 60.1% de pacientes hipertensos. Esto significa cuantitativamente 660 millones de personas nuevas con hipertensión. Pero eso son cifras. En Estados Unidos, ellos mencionan que solamente el 31.3% de adultos con este nuevo valor de presión serían recomendados para medicación antihipertensiva. Pero imagínense 31% más personas que van a recibir medicación antihipertensiva si adoptamos la nueva guía. Pero esto debe tener un impacto económico. Y ese estudio, que también acaba de ser publicado, evalúa lo que es el impacto económico en Suiza en relación a adaptar la nueva guía. Y en este estudio lo que se encuentra es que, siguiendo los nuevos lineamientos de valor de presión arterial para evaluar prevalencia, tendríamos 250.000 personas nuevas para medicación antihipertensiva. Y esto corresponde a un gasto de 63 millones de euros más en el costo anual de salud en este país. Entonces, tenemos los problemas en relación a lo que es números. Como el doctor Morales, lo hemos invitado para que nos hable en relación a cuál los europeos han mantenido su guía, sus valores. Latinoamérica es una población especial también, Sudamérica igual, Perú también, y veremos, nosotros estamos hablando en la sociedad en pronunciarnos también en relación a este punto de corte, pero definitivamente necesitamos este tipo de estudios para poder ver el impacto, ¿no? Entonces, la prevalencia también va a depender de la población que uno estudie, y en eso sí hay mucha disparidad. Lo que sí tenemos claro es que en esta comparación del 2000 al 2010, el 2000 estaba en la parte inferior y el 2010 en la parte superior, vemos que había un incremento progresivo de la carga de presión arterial a nivel mundial. Y obviamente zonas como son Asia, África, Sudamérica han tenido un impacto mayor en el crecimiento de pacientes con mayor número de personas. Esto equivale más o menos al 31.5% de más hipertensión en países de mediano y bajo ingreso. Pero esta disparidad también tiene que ver con las intervenciones, obviamente, ¿no? Países con buenas economías, con buen sistema de salud, han intervenido, y obviamente eso ha disminuido las prevalencias. Del 2000 al 2010, en ese estudio a nivel mundial, se ve que la prevalencia disminuyó, si bien es cierto, a nivel mundial 2.6%, pero el impacto fue mayor en los países de altos ingresos económicos. En los de medianos y bajos ingresos aumentó en 7.7%. Y lo más importante de este incremento de prevalencia es que la población que incrementa es población entre 40 y 59 años. Y esta población es la que, según estudios, es la que más está expuesta a muerte por enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos otro estudio que en relación también a disparidad en población. Esta es población de 44 comunidades urbanas y rurales de países de Asia, África y Sudamérica. Este estudio también tenemos números a nivel de Perú.
Esto es en relación a una agrupación de centros de excelencia para enfermedades crónicas, y acá tenemos un grupo que está liderado por el doctor Jaime Miranda de Crónica de Caetano. Y en ese estudio vemos que hay una disparidad en prevalencia, ¿no? La prevalencia más alta la tuvo Sudáfrica con casi 55%, y curiosamente Perú menciona una prevalencia de 19.2% para este estudio. Obviamente que la diferencia tiene que ver con todo lo que hemos planteado, la metodología. Los puntos de corte para esta fecha eran los mismos, pero las metodologías son las que probablemente difieren, sobre todo en lo que es la definición de hipertensión, si es por toma, a veces es una toma simplemente en las encuestas poblacionales, o no se hace como debería hacerse probablemente, ¿no? Son extrapolaciones. Para el Perú, que tenemos, la doctora Medina publicó en el año 2007 una primera dato de prevalencia, digamos, a nivel con, digamos, determinación de placa de íntima media de carotidia, donde se evidencia claramente el daño de órgano blanco. Pero lo más importante de ese estudio, quiero resaltar, es que a nivel de otras poblaciones, el Perú tiene una hipertensión sistodiastólica más predominante más tempranamente, ¿no? En la población de 40 a 60 años tenemos una hipertensión sistodiastólica, a diferencia de otras poblaciones que es un poco más tardía. Y en población joven, como ocurre a nivel mundial, hay mayor hipertensión diastólica, ¿no? Después tenemos los estudios Tornasol 1, Tornasol 2, básicamente prevalencias de 23.7 y del 2006 a 27.3 del 2013, eso creo que lo conocemos. En este estudio sí resaltar nomás que siempre la costa sigue siendo la zona de mayor prevalencia. Para el Tornasol 1 teníamos que la selva tenía el segundo lugar, y ahora para el 2013 la sierra, sobre todo la de menos de 3.000 metros de altura, probablemente por crecimiento económico, desarrollo urbano, comienza a ser ya el segundo puesto en relación a las zonas de presencia de hipertensión. Y también tenemos los estudios de encuesta demográfica de salud familiar, que incluyen ya desde hace tiempo lo que es toma de presión arterial. Para el desde el año 2017 tenemos una prevalencia global de 18.6%. Esto en relación al 2014 ha disminuido, pero en relación al año pasado, al del 2016, hay un incremento de 1% en hipertensión. Los departamentos que tienen más hipertensión son Lima, Ica, Cajamarca, Tumbes y Tacna, pero definitivamente es un incremento global el que tenemos como ocurre en el mundo. Entonces, estamos ante un problema de salud pública, probablemente esto se ha corroborado. El problema, a esto se suma que el control es casi muy subóptimo. Tenemos, miren, el estudio público publicado en el año 2013, el 13% a nivel mundial están controlados, pacientes hipertensos. En relación a lo que es el cambio de prevalencia y control a nivel mundial, este estudio publicado en el año 2016 nos dice que, si bien es cierto, el control de presión arterial ha mejorado 2.1% del 2000 al 2010, lo que debemos tener claro es que en países en altos ingresos el incremento es mayor que en los de bajos, 10.5%, y en los de bajo desarrollo incluso ha disminuido 0.17%. Eso tiene que ver con las políticas y la carga económica. Entonces, la hipertensión no controlada incrementa el riesgo de mortalidad cardiovascular y de todas las causas. En Estados Unidos es un dato publicado recientemente. Y solamente para resaltar las dos patologías muy relacionadas a hipertensión, que es la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular. Son dos patologías muy cercanamente relacionadas a lo que es mortalidad por hipertensión arterial, y que definitivamente en esta gráfica el no tratar o el tratar y no controlar definitivamente disminuye la supervivencia en los pacientes que tienen presión arterial elevada. Proyecciones para el 2025, este es un dato de 2005, se decía que para el 2025 casi 30% del mundo tendrán hipertensión. Esto equivale a 1.56 billones de personas en el mundo, y resalto más alta prevalencia en regiones de países en desarrollo como África y Asia, y que esto representará el 75% de personas hipertensas en el mundo. Obviamente que al haber mayor hipertensión va a haber mayor mortalidad. Miren, enfermedades no transmisibles, enfermedad cardiovascular,
va a ir un aumento progresivo. Y existen muchos factores que tienen que ver con la mayor prevalencia de hipertensión arterial en el mundo, desde factores determinantes sociales, factores de riesgo conductuales, factores de riesgo metabólicos. Podríamos hablar todo un curso sobre estos factores que lo vamos a tomar en cuenta durante el curso, pero la evidencia es clara y definitivamente no tomamos algunas medidas como esta, que claramente demuestra lo que está pasando en nuestras sociedades, o esta otra, donde la obesidad infantil, por eso ya no estamos preocupándonos por el adulto, sino el problema de la enfermedad cardiovascular comienza desde el niño. Definitivamente el futuro no es prometedor. Entonces, para concluir, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular pueden ser prevenibles. ¿Cómo? Promoviendo la prevención, estilo de vida saludable, temprana detección para poblaciones en riesgo, intervención temprana en los pacientes que ya tienen diagnóstico y además hacer el enfoque global del paciente, no solamente tratar la hipertensión. Más adelante voy a presentar una exposición sobre la asociación con dislipidemia que me pareció espectacular y definitivamente el enfoque global es lo mejor que podemos hacer. Y tener claro que la hipertensión arterial es una enfermedad que mata en silencio, es el enemigo, el killer, ese silencioso. Y que nosotros podríamos comenzar con simplemente, como es un lema de los Días Mundiales de Hipertensión Arterial, conozca sus números. Y definitivamente con eso vamos a comenzar bastante por hacer por nuestros pacientes. Acostumbremos a tomar la presión arterial a nuestros pacientes y no necesariamente el cardiólogo o el internista es el que debe tomar solo la presión arterial. Muchas gracias. La luz, por favor. La luz. Dime la luz. La luz, por favor. ¿Pueden prenderla? Gracias. Bien.